Bienvenido a esta tertulia aquí en Radio Solidaria, en Solidaria Televisión, donde repasamos los salmos. Hoy tenemos el Salmo 73, le vamos a llamar Casi. No es un casi salmo porque es un salmo completo. Y para estar con nosotros el casi pastor, no, pastor completo, Willy López. ¿Cómo estás, Willy? Pues bien, la verdad que muy bien. ¿Casi no llegas o No, la lluvia? perfectamente. Al salir he orado. Y yo, Señor, deja ahora un poquito para ello. Luego ya cuando entremos en plató, pues ya puedes darle caña otra vez. Que siga, ¿no? Y luego a las 12 otro ratillo para que pueda bajar. No es una broma. Pero no. Gracias a Dios no ha llovido. Había un poco de barro, pero bien. Pero fíjate, es curioso porque llego aquí a Madrid, llueve, un tiempo de Asturias, he estado este fin de semana en Asturias y un tiempo de Madrid. 24 grados, manga corta, digo, ¿dónde estamos? Si no hubieras ido por el cachopo y por las faves, digo, no sé si estoy en Asturias. Una simulación. Sí, o estoy en otro sitio. A ver, se merecen también un buen tiempo de vez en cuando, ¿no? Sí, pero yo iba buscando el fresquito. No. El fresquito. Como dice por ahí, pues no, me tengo que ir, para buscar el fresquito me tengo que ir a Burgos, sí o sí. Nunca llueve a gusto de todos. No. Aquí ni llovió a gusto de nadie. Aquí en Madrid creo que sí. Sí, no. Creo que en el desfile de las Fuerzas Armadas, creo que el día 12, ¿sí? El resto de los ejércitos no sacaron, se los sacaron al naval. Al naval ahí en barquita. Sí, con esas zodiacas de los narcotraficantes. Creo, me dijeron, no lo sé, creo que los regulares y los legionarios desfilaban al mismo ritmo. De la lluvia que caía. No faltó la cabra, o sea que... No, la cabra iba con impermeable, me dijeron. Bueno, Willy, Salmo 73, ¿por qué le has llamado casi? Bueno, porque es lo que dice el salmista. Y leemos, creo que es el versículo 2. Casi se deslizaron mis pies. Este Salmo 73 es un salmo súper actual. Es un salmo que refleja lo que está pasando hoy en día entre cristianos y no creyentes. Es decir, la eterna lucha. ¿Por qué a los no creyentes les va todo bien y a los cristianos, no voy a decir que nos vaya mal, algunos sí, pero no nos va tan bien? ¿No? Y de eso está un poco, y él dice, casi se deslizaron mis pies. Es decir, es un poco, los creyentes no tenemos tal vez esa costumbre de caer de golpe, sino que nos vamos deslizando. Como hemos hablado muchas veces aquí con Abraham y Lot, ¿verdad? Lot dice que fue deslizando las tiendas, las puso en la vega del Jordán, zona rica, pero fueron deslizando las tiendas hacia Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces eso es lo que nos va pasando y es lo que dice, ¿no? Es decir, y entonces hace una descripción súper interesante de cómo funciona la gente no creyente. La gente no creyente que es avariciosa y que lo único que le interesa es el poder, el dinero, la fama. No estamos hablando de los no creyentes en general, no. Hay gente no creyente que es muy buena gente y que piensa en los demás, que está preocupado por el medio ambiente, que está preocupado por los demás, que ayuda al banco de alimentos. Estamos hablando de aquellos no creyentes de esos que manejan el mundo. Que no están en el gobierno, pero que manejan el mundo. Esa gente que les da igual vender armas a un sitio, vender a otro, no importa quién va a morir, que no les importa hacer prácticas tal vez de ver cómo controlar el clima, aunque eso traiga una hambruna a ciertos lugares del planeta. Ese tipo de gente, ¿no? Y lo describe muy bien, es increíble, porque incluso se jactan de decir, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué piensa el Altísimo de todo esto, no? O como diciendo, a mí me trae al pairo. Pues sí que lo leemos, para que así que tengamos un poco más de contexto. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y bueno, ya después sigue diciendo un montón de cosas más. O sea, tuve envidia. La envidia es un sentimiento bastante mezquino, ¿no? Porque sí. Yo siempre digo que la envidia, por lo menos la que yo veo en este país o en nuestro entorno, normalmente la envidia dice, no, envidia sana, no existe la envidia sana. No.
Porque si tú admiraras a otra persona, dices, te alegrarías por lo que tiene y no sentirías envidia, sino alegría porque a otra persona le vaya bien. La envidia es el que no quieres que el otro tenga lo que tiene. Eso es. No es que quiero tener lo que tú tienes, porque entonces no sería envidia. Lo que yo quiero es que tú no lo tengas. Ya. Tú no te lo mereces, porque entonces, como yo no me voy a esforzar, como yo no voy a hacer nada por conseguir eso que tú tienes, lo que quiero es que tú no lo tengas, ¿no? Sí. Sí, por eso hay que distinguir entre envidia y ambición. Eso es. La ambición puede ser sana, también hay ambición desmedida. Claro. ¿Verdad? Pero la ambición puede ser sana, es decir, yo me esfuerzo para conseguir algo que fulanito tiene. Me gustaría ser como pues, los chicos jovencitos, ¿no? Me gustaría ser como Messi, me gustaría ser como Cristiano Ronaldo, me gustaría. Y me esfuerzo, o sea, empiezo a trabajar. Eso es ambición. Es decir, ¿qué es envidia? Envidia es decir, no, claro, si ese se lo regalaron, ese es porque tiene familia, ese es porque tiene enchufes, ese es porque tiene lo otro. Es decir, eso es envidia. Es decir, yo no lo voy a tener, pero tú tampoco te mereces tenerlo. Y eso es muy preocupante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día, como siempre hablamos, porque claro, no vamos a hablar del mundo y no vamos a hablar de la iglesia, queda feo, ¿no? Porque siempre es como que criticamos a los de fuera, los de dentro, pero pasa igual, hay muchos jóvenes que ahora quieren ser como. Y en nuestro caso, en la iglesia es mucho peor, el caso es más grave. ¿Por qué? Porque Dios levanta a los que Él quiere, no debe ser la gente, no es la iglesia, no es el mundo, porque lógicamente en la sociedad es la sociedad la que te levanta y la que te hunde, pero es la que de repente dice, pues mira, esos cuadros que hace 5 años no los veía ni el tato, ahora ha venido 3, 4, 5 snob, les han gustado, los ponen de moda y entonces eso ya es un pintor de renombre, ¿no? Entonces, y de repente un día dicen, no, pues ahora ya este arte no me gusta, esta escuela no me gusta la otra y lo hundimos otra vez. En la iglesia es totalmente diferente, Dios levanta. Dios nunca te va a tirar, Dios nunca te va a hundir. Va a hablar contigo, te va a tener tal vez un tiempo descansando, reflexionando, pero nunca te va a hundir. Pero es él el que levanta, ¿no? Sin embargo, hay muchos jóvenes que quieren ser como Dante Gebel, como Claudio Freyson, como Guillermo Maldonado, como tanta gente. ¿Por qué? Porque son gente de éxito. Entonces, ellos, el éxito que tienen es algo entre ellos y Dios. Pero tú deja que sea Dios el que haga las cosas. Y a veces, sin darnos cuenta, tenemos una ambición insana. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha diseñado para ti es lo mejor que te puede pasar. Y no hablamos de ser conformistas. No, todo lo contrario. No hablamos del extremo de decir, no, me conformo con lo que tengo y es lo que tengo y no voy a esforzarme para más, sino hablamos de que hay un equilibrio, ¿no?, entre lo que Dios nos da y luego lo que Dios nos pide, también para que podamos cultivar esos dones que Él nos ha dado para producir, ¿no?, mayor crecimiento, ¿no? Sí, pero y además tenemos una cosa, es decir, tú, por más que te esfuerces en Dios, no vas a conseguir más. Primero, Cristo murió por ti y el precio está pagado, ya no hay más. No hay más que pagar. El Espíritu Santo es igual para ti que para los demás. Dios te ama igual que a los demás. Dios no tiene primos, todo lo que tiene son hijos. Entonces, no puedes hacer más, porque en la sociedad sí te puedes esforzar, ¿verdad? Siempre decían de gente, por ejemplo, del baloncesto, después de entrenar todo el equipo, él se queda media hora más tirando triples. Por eso es tan bueno, ¿no? Es decir, tú te puedes esforzar, eso es una ambición de llegar más allá, pero en Dios no te puedes. Solamente te puedes esforzar en buscarle más. Esfuérzate y sé valiente. Es decir, en buscarle más, en estar más con Él, en tener más comunión con Él. Y todo lo demás lo tienes que dejar a Él. Entonces, no hay cabida para la ambición y no hay cabida para la envidia. Entonces, pero sí tenemos que tener cuidado con la imitación. Es decir, porque a Dante Gebel o a Claudio Freyson le pasen una serie de cosas, que a ti te pasen no quiere decir que en ese momento pasas a ser mejor cristiano.
No, tienes mayor responsabilidad de cara a los demás, claro, y de cara a Dios. Tenemos grandes hombres de Dios que predicaban por la televisión, que la gente se sanaba, que presidían una organización de más de 2000 iglesias y eran adictos a la pornografía y a la prostitución. Es decir, cuidado, sí, cuidado con lo que queremos. ¿Por qué? Porque por otro lado también, dice Pablo, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, es decir, mayor juicio. Cuidado, entonces tenemos que tener cuidado, porque si Dios te levanta todo va a ir bien. Ahora, si tú eres el que vas cogiendo peldaños, convenciendo a la gente, mira lo bueno que soy, mira qué fantástico soy, entonces eso al final se hunde. Pero suele pasar con las personas carismáticas, ¿no? Que tienen un carisma que por una parte Dios escoge a personas que tienen dones para también poner esos dones a funcionar para Él, ¿no? Dice que somos mayordomos, pero es Él el que produce el crecimiento. Pero muchas veces esas personas carismáticas confunden su carisma, su personalidad, su don de convencimiento, su don de transmitir el mensaje, y como que se va diluyendo, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Al final perdemos la presencia de Dios en nuestra vida, porque al final somos nosotros los que llevamos a cabo las cosas, ¿no? Y como nos va bien, pues nos achacamos a nosotros incluso el éxito, ¿no? Dice, mira mi ministerio, mira qué iglesia tengo, mira qué empresa llevo, o mira, y dice, oye, pues dale la gloria a Dios, porque aún lo poco que tienes se lo debes a Él, ¿no? Entonces aquí hemos hablado mucho de la responsabilidad, y como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de cuidar el don que Él nos ha dado, y lo que tú dices, de anhelarle más, ¿no? La única ambición que deberíamos tener es buscarle más y querer más de Él, ¿no? No tanto... Claro, al final es más ser que tener. Eso es. Sí, porque ese es el gran problema. Pedro de repente hace una predicación brutal, se convierte un montón de gente. Y después, en el caso de Felipe también, y de repente tienen que ir a predicarle a una sola persona, al eunuco. Es decir, ¿cuál es el gran...? Eso es como un baremo que tú tienes que ir mirando. Si llegas a un sitio, hay una sola persona y no te importa predicar, estás bien. Si de repente hay una sola persona y dices, no me merece la pena esto, entonces por menos de tanto no voy. No. Y es lo que hace mucha gente, es decir, yo he conocido gente que dice, yo doy la escuela profética y todo y tal, mínimo tienen que venir 100 personas, si no, no voy. No se entiende, ¿entiendes? Tú tienes que hacer algo que, si Dios te ha dicho vete, vete. Uno. Miles, pues mira, miles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y volviendo otra vez al Salmo, lo que describe ahí un poco es cómo es la gente que, por desgracia, la gente que dirige el mundo. Y a veces, sin darnos cuenta, le tenemos envidia. Es decir, a veces aquí, pues, Amancio Ortega, Botín, la hija, lógicamente, y otra serie de gente, ¿verdad?, que decimos, es que no veas qué bien viven. Y acuérdate cuando dábamos los proverbios, ¿verdad? Más vale pan en mesa de acuerdo que buey engordado en mesa de discordia. Es decir, no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y lo que tenemos primero es lo que somos. Y segundo, los que están con nosotros, ¿verdad? Ahora mucha gente, las grandes compañías se han dado cuenta, y muchos de los eslogans que lanzan y dicen, no es importante el viaje, lo importante es la compañía. Y nos lo dicen ellos. Cuando lo dicen ellos es porque algo está pasando, pero esta es la realidad. Entonces mi compañía es con el Espíritu Santo, y luego con la gente a la que quiero y la gente que me quiere. Eso es lo importante. Yo le digo a la gente, tú puedes ir al mejor restaurante del mundo mundial. El mejor ejemplo son las cenas de Navidad. Las cenas de Navidad se gastan cientos de euros para buey de mar, centollo, zamburiñas, ovieiras, jamón serrano, 5J, todo lo mejor, y la familia termina discutiendo. Porque tú has dicho, porque no sé qué, porque tú lo que quieres, tú eres un trepa, no sé qué. ¿De qué te has servido? Primero, ¿de qué te has servido la Navidad y qué te has servido la comida? Y luego hay gente a veces que no tiene tanto,
que tiene allí unas lentejas y poco más, pero las comen con cariño, son una piña, trabajan juntos, son una familia. ¿Qué voy a elegir, no? ¿Dónde me quedo? Pues bueno, el salmista en este caso dice que casi prefiere lo otro que estar ahí. Hay gente a la que le compensa, ¿no? Hay gente que dice, mira, no me importa, con tal de comerme lo que me coma, me da igual aguantar el chaparrón. Claro. Hay gente a la que dice que soporta, ¿no? Y que también la capacidad de aguante, ¿no?, que tienen muchos, ¿no? Es, dice, defiendo mi pan, ¿no? Lo vemos en la política. ¿Cómo es posible que hoy la política defienda lo que ayer era horrible porque lo hacía el contrario? Hoy lo defiendo como bueno porque es lo que hago yo. Y las tragaderas morales, ¿no?, que tiene el ser humano para aguantar lo que sea con tal de defender sus lentejas, ¿no? Sí. O en este caso su caviar. Entonces me parece muy surrealista, ¿no? Surrealista, es la realidad del ser humano, de decir, oye, yo como defiendo mis privilegios, los defiendo a capa y espada a muerte, ¿no? Aunque eso me crea un conflicto moral, pero me he vendido, ¿no? He vendido el alma, claro. He vendido el alma, el sueldo. Dice, oye, tú defiendes, no, que somos ecologistas, ya, pero trabajas en una petrolera. Ya. O sea, no, ya es que de algo tengo que comer, ya, pero entonces igual tu discurso no es muy válido cuando tú estás trabajando a favor de una compañía que supuestamente es el mal en la tierra. Y tú luego estás defendiendo el reciclar el plástico, porque tal. Quizás deberías arriesgar un poquito y decir, oye, quizás si mi discurso es esto, hablo de esto como de cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Personas que defienden, pero su vida ya está llena de contradicciones. Y al final, nosotros como cristianos también nos pasa un poco igual. Estamos llenos de contradicciones, ¿sí? Defendemos al Dios, defendemos una relación con el Espíritu Santo, pero a la hora de la realidad, las lentejas son las lentejas. Sí. Si tengo que trabajar porque tal, pues ese día no voy al culto, o si tengo que... O sea, tantas cosas que nos contradicen. Sí. Y si tengo que tragármela en el trabajo, porque en un trabajo donde se está haciendo cosas indignas, impuras, o tengo que convivir con... Pues no voy a sacrificar mis lentejas por causa de Dios. Claro. Dios me perdona, Dios me comprende. Fíjate aquí dice, Dios ¿no? sabe. Dios sabe, ¿no? Como soy. Dice que más adelante dice el versículo 11, y dicen, está hablando de estas personas, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Sí. Es como decir, si Dios no se entera, o Dios mira para otro lado, o Dios es bueno, claro, y me perdona. Que yo casi manejo a Dios. Claro, al final es como decir, bueno, total, muchos dicen, si no hay Dios, ¿no? Claro. No hay bien, no hay mal, carpe diem, no hay consecuencia de nuestros actos, ¿no? A lo mejor los casos es, bueno, las energías del universo igual te devuelven el karma, ¿no? Claro. Pero sabiendo que el karma se puede chantajear, ¿no? Y podemos hacer una buena obra para compensar. Y claro, entonces he hecho 10 obras malas, pues igual tengo que hacer 10 obras buenas para compensar las malas y que la balanza del karma no me pille, ¿no? Claro, que igual en vez de reencarnarme en cucaracha, me reencarno en lagartija, porque mejora un poco el tema. Bueno, la gente tira del karma, pero no tira de las consecuencias del karma. O sea, el karma tiene sentido cuando tú crees en la reencarnación, si no, no tiene ningún sentido. O sea, pero como que la gente ha cogido la mitad del tema. Pero fíjate, la gente es así, es decir, la gente incluso se pone por encima de Dios, ¿no? Por encima de Dios. Y esto es muy serio. Esto es muy serio porque le pasa a la gente, pero también le pasa a nosotros. Yo ahora cuando estaba en Asturias le decía a la gente, ¿verdad? La confianza. Digo, mira, me preguntaban, ¿no? Mira, el diezmo es un tema no es un tema de dar, es un tema de confianza. Es decir, yo confío que con el 90% voy a llegar o más allá, o como mínimo al mismo lugar que con el 100%. Digo, ¿entiendes? Digo, y me preguntan también, bueno, pastor y tal, y el tema del trabajo, digo, es lo mismo. Mi confianza es que si yo dejo el trabajo y no hago esa ñapa, no hago esa reforma en domingo y me voy al culto y no ingreso ese dinero, lógicamente, ¿verdad? Voy a llegar a fin de mes igual o mejor que si lo hubiera hecho. Digo, es un tema de confianza, pero siempre hablamos de confiar en Dios. Pero claro, cuando hay que confiar en Dios,
¿verdad? Es cuando nos vienen los problemas. Y es un poco lo que le estaba pasando al salmista. El salmista se hace todo este planteamiento porque empieza a desconfiar de que Dios le ayude. Es decir, de que se van deslizando mis pies, es decir, se van yendo mis pies a esa posición de pasar de Dios, de olvidarme de Dios, de hacer lo que a mí me apetece, de ser yo el principal de todo, en vez de confiar en Dios. Entonces, Jesús nos demostró claramente, ¿no? Y nos dijo, no, perdonad, pero incluso las zorras y las aves tienen nido y yo no tengo dónde reposar mi cabeza, o sea, no tengo nada. Yo vivo de lo que las mujeres traen y de lo que la gente dona de forma voluntaria y así vivimos. Es decir, no hay. Digo, mis discípulos a veces tienen que recoger granos de espigas para poder ir comiendo, o tienen que participar de la multiplicación de los panes y los peces para ir comiendo. Es decir, Jesús nos dice, cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a deslizar hacia esa situación, nos estamos deslizando porque desconfiamos de Dios para tener. No, y reemplazamos el Espíritu Santo que te dice, no te preocupes, yo confía en mí, y dices, ya, es que lo que tú me pides, Señor, es muy difícil. Me estás pidiendo que me lance al vacío, que mira, que tengo miedo, tengo facturas que pagar, o mira que estoy hipotecado, o mira que no sé qué voy a hacer. Y entonces reemplazas, ¿no?, al Espíritu Santo por una conciencia reprobada, ¿no? Una conciencia que dice, mira, no pasa nada. Adaptable, mira, oye, ya irás otro día, o mira, ya serás generoso otra semana. Hoy no, esta semana te viene un poco mal, porque no te viene bien ser generoso con otros, o ser bondadoso, o hacer la voluntad del Señor en definitivas cuentas, ¿no? Sea lo que Dios te está pidiendo. Entonces, nos vamos, lo que tú dices, deslizando, alejándonos de la voz de Dios. Ajá. Llega un momento que ya no escuchamos la voz de Dios, claro, y vivimos solos una vida religiosa de contentamiento, ¿no? Sí, porque realmente estamos todavía tal vez mirando hacia la situación de ser y sin darnos cuenta de nuestros pies están mucho más cerca de la situación de tener. ¿Sabes? Y esto empieza a ser un poco peligroso. Es decir, cuando yo lo que tengo es una ambición por tener y dejo de pensar en ser. Y entonces al final decimos, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y el salmista un poco lo que estaba planteando será esto. Incluso no tiene problemas en describirlos, ¿no? Sí. Entonces, estoy tentado, Claro, quiero decir, ya sé que son arrogantes, ya sé que no le temen a Dios, ya sé un montón de cosas, pero es tan atractivo, ¿verdad? Es tan atractivo lo que ellos parece que ofrecen, ¿no? Y lo vemos en las redes sociales. Sí. Estamos siendo tentados constantemente con inclinarnos a ese estilo de vida. Una vida egoísta, una vida de autocomplacencia, una vida de solo mirar nuestro ego, de la vanidad, de la exuberancia, de decir, oye, es que es muy tentador cuando ves las redes sociales, todo. Y los jóvenes tienen esa tendencia, o todos tenemos la inclinación a decir, oye, es que igual me compensa las posibles consecuencias, pero es que es tan atractivo una vida así, de placer, de banalidad, de falta de responsabilidad, de mirar a otro lado en la necesidad, o que oye, me siento tentado, y creo que esa lucha está en nosotros, ¿no? Sí. Porque dice la palabra, dice el Señor, guárdalos de este mundo, porque no son de este mundo, pero están en este mundo, o sea, claro, estamos aquí, no nos pueden sacar de este mundo. Claro. Pero guárdalos, ¿no? De que no nos vayamos hacia el mundo, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que ahora si tú preguntas a los niños de cierta edad, antiguamente querían ser futbolistas, porque era lo que daba más dinero, pero ahora la mayoría quieren ser youtuber, influencer, claro. tiktoker, es decir, quieren ser... ¿Por qué? Porque les han hecho creer que eso les va a dar cosas. No importa que luego sea un friki, que seas un acomplejado, que seas una persona totalmente aislada, que solamente te sientes como un rey cuando te pones delante del micro y dices 14 burradas seguidas, mientras pues cuando sales a la calle no le miras a nadie,
la capucha, es decir, no eres, pero tienes, porque tienes un montón de seguidores y esos seguidores te dan un estilo de vida o un nivel caché, de vida. Sí, Bueno, ahora ha sido famoso una entrevista a un futbolista muy conocido, la selección española, que declaró en una entrevista pues una gran depresión, ¿no?, que sufrió, ¿no? Porque, oye, teniéndolo todo, dinero, una buena familia, un trabajo, el mejor trabajo del mundo y tal éxito, y resulta que estaba en una depresión profunda que casi estuvo a punto de dejarlo todo, ¿no? Estoy hablando de Morata, que es muy reciente la entrevista que ha dado. A Iniesta le pasó lo mismo, y justo casos, después del Mundial. Cuando más éxito parece que tienes. Cuando el tipo estaba arriba del todo, que metió el gol. ¿Ser futbolista es malo? ¿Anhelar tener éxito en tu trabajo es malo? No. Pero poner tus esperanzas en eso y renunciar a la voluntad de Dios o sacrificar realmente tu llamado a Dios por eso es lo que quizás en la balanza no sea. Claro. Aquí el salmista está claramente diciendo, oye, es que hacen de todo, es que les parece que les va bien, no entiendo nada, Señor, ¿cómo es posible?, ¿no? Y luego ya... Sí, dice que son arrogantes. Arrogantes. O sea, no, pero además después sigue describiendo y dice, su vigor está intacto, es decir, no se cansan. Eso es. Como lo tienen todo. ¿Qué quiere decir con eso el salmista? Que nosotros los creyentes sí nos cansamos, que nuestro vigor flaquea. Sí, muchas ¿Por qué? veces. Y es verdad. ¿Por qué? Porque no vemos nada. Y como no vemos, pues nos frustramos, nos cansamos. Ellos sí ven, ellos de repente dicen, un alijo de 200 kilos de cocaína ha conseguido entrar, ha conseguido pasar, pues dentro de poco voy a ver un montón de dinero que va a venir a mi cuenta corriente o a mi sótano o donde yo lo tenga, ¿verdad? O sea, ven, de repente voy a tener 14, 15 guardaespaldas, dentro del mundillo me va a respetar todo el mundo, y estamos hablando. Y ese es el gran problema que no debemos tener los creyentes. No. Así es. Tener que sacrificar tu conciencia y sacrificar el llamado de Dios para poder tener, ¿no?, un mejor estilo de vida. Claramente, lo malo, o sea, lo triste es que Dios no te ofrece eso, no te está prometiendo éxito en las finanzas, no te está prometiendo que te va a ir bien. Y claro, a veces es tentador decir, oye, es que no sé si me compensa oír la voz de Dios, porque lo que me está pidiendo es renuncia, muerte, negar a mí mismo. Dice, incluso, mira, a los discípulos les dijo, mira, como muchos vais a morir como yo. O sea, y si a mí me place que Juan se quede, pues es asunto mío. Ya. O sea, no, decir, oye, cuidado que no os prometo nada mejor de lo que yo he tenido. Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. es constante. Ahí está. Entonces, claro, ese evangelio que a veces se ofrece como la solución a todos los problemas, claro, como el éxito personal, todo lo contrario, el evangelio es muerte y muerte personal, para que Cristo viva en nosotros, ¿no? Entonces, es cierto que lo que Dios nos da es mucho mejor que lo que el mundo te ofrece, porque es un proyecto a largo, eterno plazo, ¿no? Aquí, hablando de la eternidad, dice que el salmista está diciendo, ¿no? Dice, y cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, ¿no? O sea, fue duro reflexionar es duro. Y ver el éxito, entre comillas, de mis enemigos. Dice, yo fui azotado y estos sinvergüenzas no saben lo que es el castigo, ¿no? Claro. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios... Verso 17. Eso es, hasta que entrando en el santuario de Dios, representa entrando en la voluntad de Dios. A la presencia de Dios. En su presencia, claro, comprendí el fin de ellos, ¿no? Y ya habla de, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Vuelve a mencionar... Sí. El desliz, que es algo que dice, bueno, que luego dice que la muerte fue el asolamiento, los harás caer, dice que será de repente, dice cómo han sido asolados de repente. Claro, de repente puede significar que en un momento dado ya cae del abismo, ¿no? Pero eso está pasando. Eso está pasando. Mario Conde parece que se comía el mundo con el Banesto y de repente un día, ¡pum!, políticos que conocemos que parecía que se iban a comer el mundo han desaparecido. Hay varios políticos, tanto de un partido como otro, que han desaparecido. Es decir, y fue de repente. De repente un día aparece una noticia, una investigación, no sé qué, no sé cuánto, de hay un juicio, y desaparecen del mundo. Pastores. ¿Cuántos pastores de repente han desaparecido? ¿Dónde están? No se sabe nada de ellos. Y es esto, es decir, tenemos que tener cuidado, aunque todo es un proceso.
Claro, es un proceso. Todo es un proceso. Es decir, uno no llega... Eso es. Primero está el deslizadero, ¿verdad? Y después el de repente. Sí, claro. Primero está el deslizadero. Y entonces, pero lo bueno es el verso 17, es súper importante porque es el que marca un poco el paso de dónde he querido ir y dónde quiero ir ahora, ¿no? Entonces, es decir, comprendí el fin de ellos, es decir, y eso lo vi en tu presencia. ¿Qué quiero hacer? Realmente lo que quiero hacer, aquí tengo que tomar una decisión, por eso dice el salmista, fue duro para mí, fue duro, y es duro, es decir, pensar que estos que hacen, que sabes que son unos sinvergüenzas, que engañan, que te dicen unos materiales, luego ponen otros, que esto, que lo otro, es decir, a ellos lo que les importa es que ganar dinero. Y parece que no hay nada, porque luego la justicia no hace nada. Yo siempre he dicho aquí que la justicia está diseñada para ayudar al infractor, pero en todos los sentidos. Es decir, yo a veces le digo a la gente en el fútbol, uno hace una falta y en un contraataque del otro equipo te pitan falta, pero en realidad es beneficiar al infractor, porque si no hubiera podido meter gol. Claro. Es decir, pero es la ley, entonces se aplica la ley. Pasa lo mismo, es decir, si alguien ha cometido un delito, el juez tiene que procurar aplicarle la menor pena. Del abanico que hay, la menor, ¿no? Entonces, dice, bueno, beneficia la ley, beneficia al infractor. Uno hace una barra basada y si puede pringarle a otro, le pringa. O sea, tú haces el delito, pero, por ejemplo, si tienes cuenta corriente con otra persona, le embargan al otro. Entonces, y tú quedas de rositas. Pues Hacienda ya ha cobrado y ya Hacienda le trae sin cuidado quién ha sido el autor del delito. O sea, yo lo que necesito es cobrar. Y estamos hablando de los estamentos oficiales, ¿no? Pues, sí. ¿Qué va a pensar? Entonces, claro, con esa siembra, pues somos el país de la picaresca por antonomasia. ¿Por qué? Porque desde arriba viene la riada y nosotros lo aprendemos. Como creyentes, no debemos. No tenemos por qué. Influidos. El trabajo para enfrentarlo es duro, pero tenemos que enfrentarlo, porque al final nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Lo que Dios nos enseña en su palabra, lo que el Espíritu Santo nos dice es lo que tenemos que hacer, no lo que haga otra gente. Ese es su problema. Pero tenemos que saber que al final esa gente se va deslizando, o sea, va desapareciendo poco a poco y llegará un momento que de repente desaparecerá. Es curioso también de repente... También a veces te das cuenta de dónde estás, ¿no? Sí. También suceden cosas en la vida de uno, ¿no? Dice, oye, ¿cómo he llegado hasta aquí, no? Y a veces, bueno, pues eso también Dios lo utiliza como para que nos demos un poco el golpe contra la pared y digamos, oye, ¿cómo he llegado tan lejos, no? Y hay personas que de repente su conciencia se despierta o tienen ese encuentro que hemos descrito aquí con el Señor, en el que dice, wow, ¿cómo he llegado tan lejos, no? Empecé de una manera y ahora de repente me doy cuenta que mi vida se ha ido al desastre. He sacrificado a mi moral, he sacrificado a Dios, he sacrificado a mi familia, he sacrificado a mis amigos, todo para conseguir estos objetivos. Los he conseguido y ¿ahora qué? Ya. No me queda nada más. Ajá. Y hay gente, el famoso dicho, ¿no? Hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Ya. Pero no es todo dinero en la vida, o sea, en las relaciones, personas que no miden las consecuencias. Y dicen, oye, yo si puedo ser infiel a mi mujer, voy a ser infiel mientras no me pillen. Sí, ese es el tema. Mientras no me pillen. Entonces de repente dices, wow, o sea, mi relación con mi mujer se ha enfriado, mis hijos ya no me respetan, mi vida ya no es, tengo que andar a escondidas, tengo una carga de conciencia. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues lo que tú dices, quizás primero empezó con la pornografía, sí. Quizás empezó después tonteando por alguna aplicación, quizás después siguió coqueteando con una persona y uno no llega al barranco de repente. No. Uno se va deslizando. Claro. Cuando ya viene el socavón y ahí acabas en el pozo, ¿no? Y esas pequeñas zorras que entran en nuestra vida, que vamos permitiéndolas, como has dicho antes, van haciendo que nos vayamos deslizando y que de repente digas, wow, ¿dónde estoy? Estoy tan perdido, estoy tan lejos de donde debería estar, ¿no? Claro, y el gran problema es que hay gente que se da cuenta, reflexiona
y da la vuelta y cambia. Eso es. Pero hay muchísima gente que no. Ya tiene la conciencia cauterizada, ha engañado tantas veces a su mujer, ha pasado tanto de sus hijos, ha malgastado tanto dinero, que se ha acostumbrado a ese tipo de vida y continúa. Y continúa, claro, un día sí que explota. Ya su mujer se divorcia, sus hijos pasan y de repente se ve mayor, ya no atrae a nadie, se ha gastado todo el dinero y de repente está solo y sin nadie. Y entonces ahí normalmente sí reflexionas, ahí de repente sí te das cuenta de que has metido la pata. Pero todo comenzó por otro problema, ¿no? Y en la iglesia los creyentes tenemos que tener cuidado, porque normalmente el pecado no viene de golpe, sino que nos vamos deslizando, vamos viendo cosas, bueno, esto pero no es grave, bueno, ya me arrepiento, luego lo digo, luego lo confieso y tal. Y nosotros tenemos un problema porque los católicos tienen una ventaja. Se lo dicen al cura le absuelve y vuelta a empezar. Pero aquí se lo tienes que decir a Dios. Entonces ya que Dios te absuelva es un tema más complejo. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está viendo el hecho, sino está viendo la intención de tu corazón y está viendo la intención de arrepentimiento que tienes. Entonces el tema es complejo. Es decir, los sacerdotes en la confesión no tienen esa ventaja. Es decir, dicen, me cuentas el hecho, yo te absuelvo, no lo vuelvas a hacer, toma esta penitencia y hasta ahí llegas. Pero Dios dice, perdona, me estás hablando conmigo. ¿Qué me estás contando, no? ¿Qué me estás contando? Si quieres cambiar, bien. Pero si no quieres cambiar, no me cuentes historias. Tú lo que tienes que hacer es poner en orden tu vida y arreglar esto y esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando cuentan con nosotros los pastores y nos piden consejo, nosotros damos consejo, pero no es una obligación. Es decir, es un consejo y luego tú con eso haces lo que quieras conveniente. Por lo tanto, la responsabilidad es tuya. No es mía. Yo te he aconsejado, esto, lo otro, pero la responsabilidad es tuya. Con lo cual, ya te digo, tenemos que arreglar las cuentas delante de Dios. Y esto es lo que el salmista viene reconociendo en los versículos siguientes. Es decir, tú eres mi porción. Fuera de ti nada tengo. Es decir, empieza a reconocer a Dios. Después de que casi se desliza, después de que casi mete la pata, de que yo estoy seguro que estuvo peleando de forma muy dura para no caer, para no deslizarse hacia esa situación súper peligrosa, cuando entra en el santuario, no solamente ve el fin de ellos, sino se da cuenta de la importancia de Dios en su vida. Fíjate que dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, ¿no? Y a veces somos torpes. Buah. Envidiar al que no conoce al Señor. Envidiar al que se va al infierno. Envidiar al que su vida está destinada al desastre. ¿Cómo puedes envidiar eso? ¿Cómo puedes sentir envidia? Todo lo contrario, compasión y misericordia. Es decir, que ese camino no te lleva ni a nada bueno. Por favor, Dios, muestra misericordia, que puedan conocerte. Y tú no debemos tener envidia del que se pierde. Nosotros tenemos que estar tan contentos y tan plenamente convencidos de que estamos haciendo lo que Dios quiere. Eso es la fe. La fe, que es esa convicción, esa certeza de que de que oímos la voz de Dios y que Dios nos cuida, aunque las circunstancias, aunque todo parezca lo contrario, tenemos que ser nosotros los que le produzcan en ellos envidia. La palabra dice que debemos atraerlos con celos. Con celos. O sea, mover a celos al incrédulo. Es decir, ellos tienen que ver en nosotros algo que ellos no tienen. Aunque tengan dinero, aunque tengan éxito, aunque tengan placeres, aunque la vida les vaya bien, cuando nos vean, tienen que decir, oye, ¿qué tienes que yo no tengo? Lo vemos en el joven rico, ¿no? Ya. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Y el Señor le decía esto y esto. Hombre, eso ya lo hago desde niño, pero siento que no tengo lo que vosotros tenéis. Ya. Mirando a los discípulos, mirando ese gozo, lo que tú has dicho, ese partir el pan, ese compañerismo, ese saber que uno está donde debe estar. Ya. Entonces el Señor le dice, bueno, mira, conviértete en uno de nosotros, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces, claro, dice,
En los pros y los contras, mira, Claro. me sigo deslizando por aquí, que no me compensa Jesús. Y se fue triste. Sí, pero esa es la realidad. Pero por lo menos el joven rico, alguien le planteó. Sí. Alguien le planteó. Y por eso la iglesia tiene que ser un agente transformador, alguien que plantee. Cada miembro de la iglesia tiene que plantear a la gente. ¿Por qué? Porque, sí, no, fíjate, ese que ya te tiene, cuántas mujeres tiene, cuánto dinero tiene, pero que las mujeres están allí ¿por qué? Porque hay dinero. Tiene muchos amigos, ¿por qué? Porque tiene mucho dinero. Es decir, si no tuviera dinero, ¿habría tanta gente? Entonces, que en el mundillo es una persona importante, es una persona respetada, ¿por qué? Por lo que tiene. Si perdiera lo que tiene. Y yo creo que al final el salmista lo que sin querer va planteando es, señores, nosotros tenemos algo más allá. O sea, estoy hablando de vida eterna. Es decir, vamos a cambiar el tener en este mundo por la vida eterna. Porque claro, si con la muerte termina todo, pues claro, aquí cada uno que, ¿verdad? Es lo que Pablo dice, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que hay vida eterna. Si no, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, ya vamos a acabar y vamos aquí a pillar todo el mundo. Pero hay una vida eterna de la que vamos a disfrutar siendo hijos de Dios, no teniendo. El tener ahí no vale para mucho. Por eso, ya digo, el salmista se da cuenta y es el planteamiento de fondo que está haciendo, es decir, creyentes, hijos de Dios, creyentes, pueblo de Israel, lo importante es gozar de la vida eterna. Porque ¿qué vas a hacer aquí? Máximo 120 años. Todavía no ha llegado nadie, 117 es el máximo parece, pero 120 años. En comparación con la vida eterna, ¿cuánto es? Estamos hablando de que por siempre vas a vivir no solamente cerca de Dios, sino sin problemas, sin dificultades, sin preocuparte por el dinero, sin preocuparte por la fama, sin preocuparte por nada, más que estando en la presencia de Dios, ¿no? Hay un error de forma y de fondo en la fe, que muchas veces nosotros mismos vamos de víctimas, ¿no? No, es que no puedo. Como diciendo, es que mi religión no me lo permite, ¿no? Es a veces tiramos de esa broma, ¿no? No, es que mi religión no me lo permite. ¿Cuál es la religión? Dice la pobreza. Dice, no, es que nosotros no somos pobres o sea, en el sentido de que es un castigo ser pobres, ¿no? Dice, oye, es una vida que hemos elegido y además es una vida que yo promociono porque de verdad que es lo mejor. O sea, el predicar a Cristo, aunque me conlleve pobreza, es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, no puedo decir, no, es que como soy cristiano no puedo hacer esto, es que no me deja mi fe. Es que no quiero, es que no me conviene, es que no me apetece. Porque el nuevo corazón que hay en mí no le atrae esas cosas. Es que ese corazón me hace ser feliz con mi esposa, llevo casi 30 años casado. Es que ese corazón nuevo en mí hace que valore más a mis hijos, que respete a los demás, que busque la palabra de Dios. O sea, es que no tengo ninguna envidia porque mi corazón no tiene anhelo de esas cosas. Claro, el que vive resignado, el que vive diciendo, cómo me gustaría, pero no puedo. No, cómo me gustaría pecar, pero sí, es que no puedo pecar, no me compensa, ¿no? Es que se me cae el pero tu corazón está donde está. Claro. Entonces es vivir amargado. Es tibio total. Claro, pero es una amargura. Claro. Es una amargura el conocer a Cristo y la salvación, pero vivir como arrepintiéndose, ¿no? Yo creo que no hay cosa peor que lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Que el drogadicto mal curado, ¿no? Sí. Que ya no se droga, pero ahora bebe, ahora fuma, ahora hace otras cosas, ¿no? Claro. O sea, si realmente rechazas la droga, no tomarías ninguna droga, ¿no? Claro. Yo hablaba el otro día de la tolerancia al pecado. Ahora hay muchas intolerancias a la lactosa, al gluten, a muchas cosas, ¿no? En la sociedad actual de tantos químicos que tenemos, producimos muchas intolerancias. Pero es que el cristiano tiene que desarrollar una intolerancia total al pecado. Claro. Eso es lo que nos aconseja Pablo. Claro. Una intolerancia total en el momento que uno peca, tiene que darse cuenta, oye, me he equivocado. Oye, rápidamente. Mira, lo siento,
me arrepiento. Porque no puede convivir en nosotros el pecado. Claro. Pecamos, porque lógicamente pecamos, pero tiene que producir en nosotros un rechazo. Nuestro sistema inmune tiene que expulsar ese pecado que ha entrado en nosotros rápidamente, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? Pues lo que hemos hecho aquí, el arrepentimiento, Claro. la convicción del pecado, decir, oye, me he equivocado, Señor, voy a intentar no volver a hacerlo, ayúdame, perdóname, ¿no? Y si el pecado es contra otras personas, también hay que pedir perdón a esas otras personas. Hay que restituir, siempre. Entonces, ya digo, entonces ese es el verdadero problema que tenemos, el verdadero planteamiento que hace el salmista. Tienes un tesoro, o sea, la perla de gran precio, el tesoro realmente es la vida eterna, y estás dispuesto a vender todo, a dedicarlo todo para conseguir la vida eterna. Eso es. Porque en base a eso es donde el salmista empieza a decir, Señor, es que mi porción eres tú, sin ti no soy nada. Y sí. Luego ahí empieza a describir una serie de versículos donde levanta el nombre de Dios, donde exalta el nombre de Dios. Es que realmente eso es lo importante, eso es lo que para mí tiene prioridad, lo que realmente es lo que va a hacer que mi vida sea diferente, ¿no? Porque si no, al fin y al cabo, yo puedo ser cristiano, pero ser del montón. Es decir, soy como todo el mundo, lo que pasa que el domingo por la mañana, en vez de quedarme a ver la Fórmula 1, pues voy al culto. O en vez de leer otra serie de libros, pues leo la Biblia, y de vez en cuando oro, y de vez en cuando pues hago, si surge el caso, pues le hablo a alguien del Evangelio. Pero es realmente como una serie de cosas que sé que tengo que hacer. Pero la vida, lo que Dios dice, no es así, no funciona así. O sea, yo quiero que tú te emociones conmigo, que tú de verdad te des cuenta de quién soy yo, de lo que te amo y del tiempo que vamos a pasar juntos, y que aquí es la preparación, ¿no? Así es. Es la preparación. Por eso hay mucha gente que cuando dejamos de darle importancia a la vida eterna, es cuando somos más tolerantes al pecado. Porque, bueno, tiempo hay. E incluso hay gente que dice, no, yo antes de morir me arrepiento y ya está. No sabiendo lo que va a pasar, ni cómo va a ser su partida. Pero la gente sí, o sea, como la gente dice, bueno, sí, pero dame tiempo, ¿no? Sí. Dame tiempo. Y lo que tú dices, o sea, tendríamos que desarrollar un sistema inmune espiritual para que no solamente sacar fuera el pecado cuando venga, sino en cierta manera estar vacunados contra ciertas cosas. Y yo le digo a la gente, digo, mira, hay gente, por ejemplo, que puede ver una película erótica, apaga la tele, termina, se va a dormir, no hay ningún problema. Hay gente que ve esa misma película y no duermen toda la noche. Hay gente que entra a un bar, se toma un vino, sale tan tranquilo. Hay gente que entra a un bar, se toma un vino, otro vino, otro vino, otro vino, y ya cuando sale no es persona. Digo, entonces cada uno tenemos nuestras debilidades. No todos tenemos las mismas, pero la que tú tienes, la que tú sabes que tienes, si tú en el ordenador hay ciertas imágenes que no debes verla, no te la juegues. No, claro, bloquea, pon filtros para que no aparezca nada de eso nunca. ¿Por qué? Porque en cuanto aparezca, ¿qué te va a pasar? Vas a caer. Te vas a deslizar. Claro, entonces de repente. Es decir, hasta ahí te estás deslizando. Los animales tienen un instinto por eso sobreviven. Es decir, cuando ellos van a un sitio y de repente hay fruta tirada por el suelo, ellos huelen. Y cuando huele a humano, se van. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque saben que algo bueno no está ahí. No nos ven, pero nos huelen. Entonces nosotros tenemos que ser igual. Es decir, cuando empezamos a oler que esto es un problema, pues vamos a dejarlo. El que mejor nos demostró el tema fue José, con la esposa de Potifar. Salió corriendo. Que quedó, hay que salir corriendo. En pelotas o como sea. Yo no sé cómo salió, yo no sé si los egipcios llevaban ropa interior o no, pero perdió la túnica, perdió el vestido y salió corriendo. Y fue a la cárcel.
pero él dijo hasta aquí, hasta aquí. Entonces, pues fíjate que ahí le ha quedado un mote para toda la vida del casto José. El casto José, el pobre. Que tuvo 2 hijos, así que casto no era, es decir, pero tuvo familia, ¿verdad? Pero en un momento dado, donde la situación no era lo que él deseaba en su corazón, simplemente salió corriendo. Y a veces tenemos que hacerlo así, ¿no? Porque yo esto puedo, yo no. Como el típico que dice, no, pastor, yo voy a ir a evangelizar a las discotecas o a los bares de carretera, a las mujeres que hay allí. Digo, ay madre. Digo, ay madre. Hay un versículo del 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, está hablando de el cuerpo y las emociones, ¿no? O sea, el desgaste personal, emocional. Dice, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, al final mi fe se mantiene firme. Claro. Pablo decía, ¿no? Dice, este cuerpo se va envejeciendo de día en día, dice, pero el interior se va renovando, ¿no? O sea, aunque a veces las apariencias puedan jugar en nuestra contra, de, oye, que es duro, vas a contracorriente, que, oye, vas cuesta arriba, que el camino es angosto, la cruz, pero el interior se va renovando porque la fe, claro, la roca de nuestra salvación, que es Cristo, claramente, aquí está hablando de Cristo, se mantiene firme, ¿no? Y de verdad que no debemos producir. Yo no quiero dar pena. Yo no quiero dar pena a nadie. Qué pobrecito cristiano lo que se está perdiendo. No me pierdo nada. No me pierdo nada. No me importa, no lo echo de menos. No me llama la atención. No es atractivo. A mí en el colegio me llamaban el monje. Ya. Un chaval normal, pero, oye, ¿quieres tabaco? No quiero. Oye, ¿quieres irte con chicas? No quiero, no es lo mío. Yo, el deporte, a mí déjame de historias. Y me llamaban, ay, el monje, cuidado con el monje. Y ya se apartaban de mí porque claro, no podían. Entonces, ya, no había envidia. Yo no sentía ningún atractivo, no me llamaba la atención el hecho de que ellos parecía que disfrutaban. Y yo tenía otras metas en la vida, ¿no? Ya. Y como cristianos no debemos sentir envidia ni debemos producir pena. Todo lo contrario. Debemos producir celo a aquellos que nos ven, porque dicen, oye, realmente este es un hijo de Dios y yo quiero lo que él tiene, ¿no? Y ya para terminar, Willy, si te parece, dice que el 28, en el último versículo, dice, el último. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Qué bonito. He puesto en Yahvé, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Qué bonito, ¿no? Sí, y es que eso es algo que... montaña. Claro, no, pero eso es algo que todo cristiano vamos a tener que plantearnos. Es decir, en un momento dado, ¿para dónde voy? Es un poco como el progreso del peregrino cuando se encuentra la bifurcación. ¿Qué camino tomo? ¿No? Y hay un camino donde voy a tener todos los placeres y todo lo que quiera, y hay otro que es más angosto, este es el otro, el ancho, este es más angosto, donde voy a tener tal vez dificultades, situaciones complicadas. Pero yo le digo a la gente, mirar, cuando llegas a mayor, cuando llegas a mi edad, lo que de verdad te queda son los recuerdos. Tienes vigor, pero no tienes la misma fuerza, no puedes ya desarrollar las mismas cosas, has vivido mucho y eso te ha hecho darte cuenta de cómo es la gente, de por dónde va la gente, pero al final lo que queda son los recuerdos. Los recuerdos. Allá hay dinero, vale, está bien, allá hay propiedades, bien, pero al final son los recuerdos. Entonces, ¿cuáles son tus recuerdos? Porque mucha gente está sola hoy en día simplemente porque no tiene recuerdos. Porque trabajó, desatendió a su familia por trabajar o por otras cosas, trabajó y hoy está solo, no tiene recuerdos. Entonces yo quiero que cuando sea más mayor, ¿verdad?, tener recuerdos. Mis principales recuerdos tienen que ver con Dios. Todo lo que ha hecho por mí, cómo me ha cuidado, recuerdos de mi familia, de mi mujer, de mis hijas, de mis nietos, recuerdos. Porque cuando no hay recuerdos, realmente no tienes nada. No tienes nada. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Recuerda de dónde has salido y recuerda dónde vas. He salido de aquella cantera donde Dios me cortó y me sacó y me dio forma y voy a la vida eterna. Curiosamente,
el entretenimiento que ofrece esta sociedad es solamente pura distracción, que no produce ningún buen recuerdo. Incluso todas las películas de hoy en día, sales del cine, ni siquiera te produce una manera de pensar, voy a reflexionar. Te ríes un poco y ya. Acaba la película y no sabes ni lo que has visto porque ha terminado y no te ha dejado en ti ningún pozo. O si ves Transformers, te vuelves loco con tanto movimiento. Pero el entretenimiento digital produce eso, mucha distracción, el tiempo pasa rápido, como la droga. Es igual, el sistema de adicciones es igual que la droga. Willy, pues gracias. Hemos visto este Salmo 73. Casi me deslizo. Casi, que sea un casi y no sea algo definitivo. Willy, gracias. Nada. Os deseamos lo mejor para el resto del día, que sigas en la compañía de Radio y Solidaria Televisión. Un abrazo.